continuación tenemos al doctor Daniel Covarrubias. Él es profesor del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM Campus Morelia. Ya tiene una antigüedad con nosotros de 11 años en este sector. Y él se enfoca en el área de simetrías estructurales, de simetrías de estructuras combinatorias y grupos discretos de isometrías. La charla que hoy te impartirá será la de cosas que debe saber un matemático, además de las cosas que debe saber un matemático. Daniel, adelante, todos tuyos. Pues muchas gracias por la presentación. Naila, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, esto va a ser temporal. ¿Qué están viendo? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Pero no es lo que yo quiero que vean, ¿verdad? No. Bueno, entonces, primera cosa. Ya saben que esto es nuevo para nosotros, o sea que van a tener que tener paciencia con que sepamos hacer las cosas como se supone que debemos hacerlas. A ver, ahí creo que ahí está, ¿no? Ahí tienen el título. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces, el título es un poco críptico. Aquellos que leyeron el resumen sabrán más o menos de qué va a tratar. Si no, voy a explicárselos en las primeras láminas de Más la bien, plática. cierra las otras ventanas que tengas abiertas o minimízalas de favor. Ajá, a ver. Ay, entonces, para eso tengo que dejar de compartirles cosas porque esto es muy complicado. Guarda todos tus files, solamente deja el PDF de la charla. Eso. Sí, ya quedó. ¿Y ahora dónde están ustedes? ¿Cómo le hago para maximizarlos? Ah, ya vi. Muy bien. Después de los breviarios técnicos, espero que ahora sí funcionen. ¿Dónde estoy? Aquí. Pues no funcionó. Bueno, no se preocupen mucho. No va a haber tantas láminas tan distintas y no es que por eso vayan a dejar de ver bien las fórmulas y las cosas horribles de las que va a haber. No es cierto, va a ser todo muy bonito. En fin, voy a Es que hablarles se de está qué viendo la matemática. ventana del chat. La ventana del chat. Sí, Pero esa ni siquiera la tengo abierta, ¿sí? se está viendo. A ver si ahora sí. Ya me perdí, ya no puedo compartirles pantalla, no sé dónde está. No, sí les estoy compartiendo, ¿verdad? Algo. No, no es la ventana del chat. Bueno, lo que sea. En fin, ya, voy a empezar, no me interrumpan. Perdón por todo este breviario técnico, espero que sí sean pacientes con nosotros. Entonces voy a hablarles de dos tipos de cosas que debe saber un matemático. Primero de aquellas que no me interesa tanto hablar en esta plática y luego de las cosas de las que realmente me interesa hablar en esta plática. Entonces, para empezar, voy a hablarles de momentos antiguos en que éramos niños y empezábamos a conocer de este mundo. Las primeras cosas de matemáticas que nos enseñaban era contar y cada vez nos sentíamos más orgullosos que ya sabíamos contar hasta 15 y hasta 20 y hasta 30 y yo hasta 100, pues yo hasta 1000 ya te gané. Y después aprendíamos a sumar y a hacer otras operaciones. Esto eran procesos larguísimos, ¿no? Primero nos enseñaban a sumar 1 más 1 y así cosas nada más de un dígito. Después a sumar cosas más grandes como la que está aquí a la izquierda. Después podíamos hacer otras operaciones, nos enseñaban a restar y entonces ya las podíamos comparar. Si sumo tal cosa, entonces cuando yo resto el resultado a uno de los sumandos me tiene que dar el otro. Y a multiplicar y a dividir y luego se nos olvida que hubo un momento en que aprendimos eso, pero sí, hubo un momento en el que no lo sabíamos y lo aprendimos y para muchos de nosotros puede que nos haya costado trabajo. Y esas cosas las íbamos ligando con otras, como por ejemplo en geometría, donde se nos daban datos, aquí no puse todos, está a un lado del pentágono que mide 1 y me falta el apotema para poder calcular el área como le hacíamos en México. Y nos pedían calcular el perímetro y decíamos, pues es 5, y nos pedían calcular el área y decíamos, pues es 1.72. Y así como estas dos cosas, había muchas cosas que nos enseñaban cuando nosotros todavía éramos pequeñitos y que aprendíamos, nos tomaba pues algún tiempo. A muchos de nuestros compañeros se les dificultaba más. Es bueno, espero que todos los de aquí hayan sido de los que sí entendían matemáticas.
Y entonces pasaba nuestra infancia matemática y entrábamos a la adolescencia matemática. Y en una primera etapa, eso quería decir, vamos a aprender cosas de otro carácter. Vamos a incluir en nuestro aprendizaje cosas abstractas, como esa que está ahí. Ahora de lo que se trata es, tengo que encontrar el valor de esa X que está ahí, que haga que este resultado sea cierto. ¿Cómo le hago para eso? Bueno, pues ahí nos daban unas técnicas y demás. Ahorita lo vemos y es ridículamente sencillo. Sin embargo, si nos acordamos de ese curso que tomábamos, veríamos que mucha gente reprobaba, muchos de nuestros compañeros no sabían hacerlo. Y bueno, si no sabían hacer esta, menos le salía si le subíamos si fuera de segundo grado o si teníamos en vez de solo una ecuación, eran dos ecuaciones en dos variables y teníamos que decir quiénes eran las dos variables. Y pues a lo mejor ya no le salen 5 segundos el segundo, o a lo mejor sí, deben ser unos buenazos para ahorita, pero en su momento lo aprendimos. Hubo un momento en el que no sabíamos de estas cosas y nos tomó tiempo. Y por ahí terminaba más o menos la primera mitad de nuestra adolescencia matemática e íbamos a la segunda mitad. Y en esa segunda mitad se ponía más bueno. A aquellos que nos gustan las matemáticas estaba súper interesante porque no solo seguíamos con esta parte del álgebra abstracta y había ecuaciones, las ligábamos a la geometría y teníamos esta nueva área que aprendíamos de la geometría analítica en la que algunas cosas geométricas se expresan con cosas algebraicas y entonces si yo le entiendo bien a las dos está muy bien porque sí me ayuda a entenderle a una a la otra. Si no le entendía a una, bueno, pues entonces me ayudo de la otra para entenderles. Y no solo era geometría analítica, sino venía el cálculo. Con el cálculo entendíamos las funciones, esas cosas raras que nos definieron antes que no sabíamos bien para qué servían. Ahora había unas gráficas de esas funciones que asociábamos geométricamente y con las cuales podíamos determinar las tangentes a curvas o el área debajo de curvas y que eso tenía muchas aplicaciones. Bueno, no sé si todos vieron eso en su adolescencia matemática, pero pues en los cursos que yo llevé, sí. Ahí es donde terminaba antes de la universidad. Si no, bueno, pues estos son de los temas que vieron en los primeros semestres de la universidad. Y entramos a la universidad y esto explota. Ahora nos explayamos, ahora sí. Se nos hace aburrido el plano y entonces empezamos a ver cosas en el espacio e incluso en dimensiones más altas. Podemos dar ecuaciones a esos objetos, podemos calcular volúmenes. En particular, si es algo de revolución, deberíamos ser capaces de encontrar el volumen al menos de 3 formas distintas. Entonces el cálculo nos lo llevamos a lugares que no sospechábamos antes. Es súper interesante y súper aplicable a cosas de la vida real. Y no solo el cálculo, también aprendemos de álgebra lineal, donde estas funciones, si eran de esas que veíamos medio sencillitas, pero talachudas, que se llaman funciones lineales, ahora las aprendemos a representar de una manera compacta y cosas sorprendentes de ellas, que hace que podamos hacer cuentas que antes no se nos hubiera ocurrido de manera sencilla. Y no solo el álgebra lineal, también están las ecuaciones diferenciales con las cuales se pueden modelar muchas cosas de la vida real y que, bueno, en fin, aprendemos mucho de todas estas áreas de matemáticas y esto es nuestra juventud matemática, la primera mitad de los estudios universitarios. Y le seguimos. En la segunda mitad de muchos de los programas universitarios tenemos cursos a elección y podemos estudiar según nuestras afinidades, qué cosas nos gustan más, a mí la geometría, a mí el álgebra, a mí el análisis. A aquellos que toman cosas de análisis complejo o variable compleja, según le llamen en su programa, para el final de la licenciatura deberán ser capaces de entender la hipótesis de Riemann. Ese es el último de los enunciados de los problemas que enunció Hilbert a principios del siglo XX, que oficialmente sigue sin haber sido resuelto en el siglo XXI y entonces está como uno de los 7 problemas que deberán modelar las matemáticas de este siglo. Y que sin entender acerca de cálculo complejo, pues no podemos entender qué quiere decir esto. Bueno, es muy difícil imaginar. Aquí hay un exponente complejo de un número natural, por ejemplo, hay que ver qué significa eso. Y tenemos una serie de números complejos, hay que entender qué significa eso, cuándo converge, etcétera. Aquí terminan nuestros estudios de licenciatura, le llamamos en México, pregrado en algunos otros lugares, en el momento en el que entendemos algunas de las cosas que se hacen actualmente en matemáticas. Este es un problema actual, es algo que varios matemáticos quisieran saber la respuesta, algunos de ellos están intentando encontrarla.
Y nosotros a veces le seguimos y vamos a estudios de posgrado. Cuando entramos al posgrado nos especializamos en áreas y ahora ya no nos sorprende entender bien los enunciados que se están haciendo, bueno, de teoremas recientes como el que aparece en la pantalla, sino entender las demostraciones. Y a veces son complicadísimas como la del último teorema de Fermat. Y no se trata de que en la maestría ya le vamos a entender, pero sí vamos a entender al menos un esquema de la prueba. A lo mejor algunas partes muy técnicas pues requerirían mucho tiempo y no van a ser parte de nuestros cursos, pero podemos entender las matemáticas que hay detrás, la filosofía que había de por qué intentar resolver algo de cierta manera con ciertas herramientas y no con tales otras. Y ya que terminamos nuestros estudios de maestría, le llamamos en México, no sé, en otros lugares creo que es másters, terminamos nuestros cursos y empezamos a hacer matemáticas nosotros. Entramos a un doctorado, o bueno, algunos ya se meten a trabajar, y en el doctorado nosotros, bueno, tenemos un tutor, pero se trata de nosotros desarrollar las matemáticas, ya no aprender conceptos de otros lados. Es nuestra adultez matemática. Y para llegar a esa adultez matemática, nos tomó todo ese tiempo que dije ahorita. O sea, no lo dije en balde. Vean que hubo toda una historia y para entender esta última cosa necesitaron desde lo primerito que puse. En México a la infancia matemática le llamamos, bueno, la infancia escolar le llamamos primaria, y supónganse que a matemáticas le dedicábamos 4 horas a la semana y que yo fui a la escuela 35 de las 52 semanas del año y esto fue por 6 años en mi infancia matemática. En la secundaria, que es la primera parte de la adolescencia escolar, en matemáticas tampoco era un porcentaje tan alto de los estudios, vamos a suponer que eran 4 horas a la semana, también por 35 semanas al año y por 3 años. Lo mismo que la segunda etapa de la adolescencia matemática, que en México llamamos preparatoria. Después entramos a la licenciatura, donde ahora sí vemos matemáticas en mucho más porcentaje del tiempo que estamos en la universidad, pónganle 16 horas a la semana. Tal vez ya no es tanto tiempo como con los niños chiquitos, puede que nada más se reduzca a 30 semanas, porque ahora está partido en semestres en vez de en años escolares, pero eso sí, dura más. Hay unos programas que duran 4 años, como puse aquí, otros que duran 4 y medio, otros que duran 5, y pues depende de la universidad. Y si entramos a la maestría, las horas que estudiamos matemáticas siguen siendo muchas. Son más o menos el número de semanas en el año, pero ahora usualmente nada más son 2 años. Y si hacemos la cuenta de cuántas horas son, pues son varios miles de horas las que nos tomaron llegar a las que nos tomaron el que nosotros lleguemos a los conocimientos que tenemos antes de poder pararnos y decir, yo voy ahora a hacer matemáticas originales, voy a hacer investigación propia en matemáticas, o ya me contrataron en tal universidad y voy a ser un profesor de tal facultad. Tomó muchas horas entender esos conceptos matemáticos. Pero bueno, de aquellos que terminamos un título en matemáticas, de pregrado, licenciatura o de posgrado, muchos nos dedicamos a la academia, algunos no. Yo voy a hablar de la parte académica nada más. Aquellos que nos dedicamos a la academia, nos damos cuenta que nuestras actividades son de varios caracteres. Una de ellas, que nos toma mucho tiempo, es dar clases. Otra es dirigir tesis, por ejemplo, de estudiantes de licenciatura. Otra es dar pláticas, por ejemplo, en escuelas de verano, como ahorita, ¿no? O en congresos, o a pláticas de divulgación en plazas públicas o en escuelas primarias. Otra de nuestras obligaciones es escribir textos de muchos estilos, ¿no? Pueden ser el libro de texto que se usa en tal materia o puede ser artículos de investigación o de divulgación para alguna revista científica, etcétera. También organizamos eventos académicos como congresos, talleres, seminarios, escuelas. También participamos en comités, de eso no les voy a hablar ahorita. Usualmente los matemáticos les decimos a los alumnos que es la parte aburrida de nuestro trabajo, pero no siempre es así, etcétera. Tenemos muchas ocupaciones. De esas ocupaciones, no nos sirve tanto ser tan duchos en los conocimientos matemáticos. Eso no hace que sepamos ni cómo dar clases, ni cómo dirigir tesis, ni cómo escribir textos, ni cómo participar en comités. Estas cosas, pues, dependen del talento de cada quien. El tiempo que dedicamos a aprenderlas es casi nulo, en muchos casos es nulo y en algunos de los casos más altos es pues como 100 horas y eso si incluimos en que
para graduarme de mi licenciatura tuve que escribir una tesis de licenciatura. Y escribir tesis me tomó 100 horas. Bueno, entonces, si mi tutor lo tomó muy en serio y se preocupó de que escribiera cosas bien en el sentido de redacción, del orden en el que van las ideas, etcétera. Y eso, además de que sean escritura rigurosa y correcta de matemáticas, bueno, ahí habré aprendido algo de escribir textos, pero no hay muchos más lugares en los cuales como estudiante yo haya aprendido a desarrollar estas tareas. No se ve en cursos curriculares cómo debo dar clases, cómo escribir textos, cómo organizar eventos, y sin embargo son las tareas a las que me voy a dedicar. Algo debería saber, alguien debería decirme qué hacer, y en muchos casos no lo hay. Bueno, aquí voy a dejar de compartirles pantalla. Ya no me gustó ese cuadrito que está ahí. Y les voy a platicar. Ahora vean mi cara. No soy el más guapo, pero no importa. En estas actividades que hacemos, hay objetivos por las cuales surgieron. Por ejemplo, dar clases, si uno piensa en los objetivos que tiene, es, bueno, que el profesor le transmita conocimientos a los estudiantes por medio de platicárselos, también por medio de ejemplos, por medio de dejarles ejercicios. Entonces, el objetivo de las clases es esa transmisión, que el profesor pueda recibir preguntas de los estudiantes y responderlas de manera que resuelva dudas, que el profesor resuelva ejemplos de las cosas que está enseñando, de modo que los estudiantes puedan asimilarlo mejor, etcétera, etcétera. Hay varias cosas generales de por qué damos clases, pero si pensamos en un curso particular de algún programa, usualmente los objetivos del curso se pueden encontrar en la página de internet del programa hoy en día. Antes era en los manuales del programa. Y entonces podrán decir, el objetivo de este curso es sentar las bases de tal y tal y tal temas. Esos están escritos, no es que los tengamos que inventar. Pero más allá de esos objetivos que los tienen todas esas actividades que listé, también está el objetivo personal que les damos. Y ahí sí varía, dependiendo de cada maestro, cuál es el objetivo que le da al curso que está planeando para el siguiente semestre. Ese objetivo puede ser, ahora quiero enseñar mejor esta parte que hasta ahorita no me han entendido bien mis alumnos, o puede ser algún otro objetivo personal. Y en esos objetivos personales es a los que quiero hacer énfasis en esta parte. Ahora les voy a presentar 3 ejemplos de cosas, ejemplos que ocurren con cierta frecuencia en la vida académica en matemáticas, donde nosotros solitos, los académicos, no los alumnos, los académicos nos metemos el pie. Somos los primeros en ponernos obstáculos para cumplir nuestros objetivos que nos planteamos para estas actividades. El primero de estos ejemplos es acerca de dar clases. Y para esto, imagínense lo siguiente. Supónganse que yo soy un profesor que le gusta mucho dar el curso de cálculo vectorial. No es muy apegado a la realidad, pero supónganse que ese es el caso. Ya he dado el curso de análisis de cálculo vectorial varias veces por varios años y me ha ido bien, pero yo soy de esos profesores que tienen su propia filosofía. Bueno, todos tienen su propia filosofía, pero en particular yo creo que el curso de análisis de cálculo vectorial es mejor si se aprende de manera intuitiva. Y la intuición, bueno, entonces aquí quiero hacer un paréntesis, y esto acuérdense bien. Yo, el profesor de cálculo vectorial, quiere que los estudiantes desarrollen intuición. Entonces, no solo que entiendan los teoremas, los sepan aplicar y los resultados, sino que desarrollen de alguna manera una intuición que les permita acordarse mejor si se les olvida alguna hipótesis sin resultado, sepan, pues es que me imagino tales cosas, claro, debe ser la de aquí y tenerlo bien. Entonces, ese es mi objetivo, que los alumnos no solo sean capaces de pasar los exámenes y hacer las tareas, sino desarrollen intuición. Y la manera en la que lo he atacado en los años anteriores es por medio de la geometría. A fin de cuentas, en cálculo vectorial, yo tengo superficies encajadas en el espacio, a veces curvas encajadas en el espacio, y son cosas que se pueden visualizar. Cuando las gráficas de las funciones ya no caben en 3 dimensiones, de todos modos puedo buscar que haya visualización, ya sea por medio de analogía con lo que sí veo en 3 dimensiones, o por medio de proyecciones o de las curvas de nivel o cosas que me reduzcan la dimensión. Y entonces yo me enfoco que mi curso vaya a eso. En clase les hago muchos ejemplos de cómo yo visualizo,
sobre todo al principio del curso, de modo que le van agarrando y en las tareas lo refuerzo un poquito, dejándoles también ejercicios de eso. Entonces, esa es la parte que tienen que imaginar que me está pasando a mí, profesor ficticio de cálculo vectorial. Pero puede resultar que hay un semestre particular que empiezo a dar mi curso de cálculo vectorial y veo que a los estudiantes les está costando muchísimo trabajo visualizar estas cosas. Muchísimo trabajo en comparación con los cursos anteriores. Bueno, entonces imagínense que yo lo que opto por hacer es, ok, voy a reforzarlo, voy a dar más tiempo a esta parte de la visualización. Y les dejo más ejercicios de tarea donde refuercen lo de la visualización. Y después de 2 semanas veo que no funcionó para nada. Los alumnos siguen preguntándome las mismas cosas que no me habían preguntado en cursos anteriores los grupos que había dado de cálculo vectorial, y en las tareas siguen sin poder resolver bien estos ejercicios donde estoy pidiendo de visualización. Y entonces, pues no sé bien qué hacer, pero como yo ya preparé mi curso así, le sigo intentando, aunque sea con menor énfasis y dejándoles menos ejercicios que busquen la visualización, pero trato de que visualicen porque a fin de cuentas ese era mi objetivo del curso. Al final del curso me doy cuenta que yo estoy frustrado porque no logré que los alumnos visualizaran las cosas geométricas que yo quería. Los alumnos pues están frustrados porque no lograron la visualización que el profesor decía que era sencillita y que los cursos anteriores sí habían podido hacer. Y entonces yo, profesor, no cumplí mi objetivo. Eh, Puedo hacer tantita historia y tratar de ver qué fue lo que pasó en el Inter. Claro, esto puede tener muchas explicaciones. La primera explicación es que, ay, pues es que me tocó un grupo malo. Yo creo que profesores buenos suelen no tomar eso como resultado. Y vamos a suponer que en este caso particular ese no era el caso. Profesores de otras áreas me habían dicho, ay, sí, ya tomaron un curso conmigo y son muy buenos chicos. O sea que no tenía un curso con estudiantes deficientes, así que esa no es la razón. Si me pongo a analizar más, puede ser que me dé cuenta que hace un año se actualizó el programa en el que yo estoy dando clases y eso se hace con frecuencia, cada 5 años en algunas universidades, en otras cada 20, no sé, pero estos programas se tienen que actualizar porque van cambiando los objetivos, ahora se necesita enseñarles otras cosas y ya, tal vez ya no estas de aquí o hacerles cambio a las cosas, los programas de cada materia en particular. Entonces, bueno, si eso fue el caso, puedo revisar como profesor a ver qué cosas se cambiaron. Reviso el curso de cálculo vectorial, pues ese sigue en el programa, tan sigue que ya di el curso, ¿verdad? Bueno, entonces ese no se cambió. Y el programa, el contenido del curso lo reviso igualito. Chin, entonces es un misterio. ¿Qué cambió? Bueno, pues veo más a profundidad. Si hubo cambio de materias, a lo mejor quitaron algunas y veo que en efecto antes tomaban más cursos de geometría en los primeros 2 semestres y que fueron eliminados para la generación a la que me tocó darles el curso. Y ahí me doy cuenta. Bueno, pues aquí sí hay una correlación directa o al menos algo que puedo entender. Probablemente mis cursos anteriores entendían mejor esto de la visualización porque tomaban más cursos de geometría. Como les cambiaron el plan de estudios y ya no toman uno o más cursos, algunos que les servían, pues ya no entendieron esa parte o se les complicó más. Solo los que de veras eran medio geniecillos sí me pudieron seguir y los demás no. Y entonces no logré mis objetivos. ¿Por culpa de quién fue? ¿De los alumnos? Pues no, a ellos les dijeron, pues ahora tienes este programa y ni modo, ¿no? De las autoridades, no deberíamos tampoco tomar esa como costumbre, ¿no? Decir, ay, pues es que las autoridades me quitaron esos cursos. Normalmente las autoridades informan cuando hay esos cambios. Hay culpa del profesor. El profesor debió haberse enterado de esos cambios de alguna manera. Y aún si no se enteró, un profesor debe tener noción, sobre todo si su objetivo es algo acerca de los estudiantes aprendiendo de tal o cual manera, debe ser capaz de percibir si me están entendiendo o hay algo que está poniendo en riesgo ese objetivo. Y si lo percibo, debo ser capaz de reaccionar adecuadamente. En el ejemplo que ponía, no reaccioné adecuadamente. Si mi objetivo era despertar intuición en los estudiantes y veo que no lo voy a poder hacer por medios geométricos, debí haberle cambiado y debí haber intentado, bueno, a ver, están tomando el curso de álgebra lineal este semestre, ya lo tomaron, entonces voy a tratar de despertar intuición por el álgebra, a ver qué puedo hacer. Es cierto, me va a costar mucho más tiempo preparar mis clases, pero podré cumplir mi objetivo. Al no darme cuenta de que algo me había cambiado en mis estudiantes, tristemente hizo que no cumpliera mi objetivo.
y eso estuvo mal. Ese fue un curso que se pudo haber dado mejor de lo que se dio. Y yo solito, el profesor, fue el que me metí la pata. Bueno, les voy a volver a compartir pantalla en un segundo. Para mi segundo ejemplo voy a hablar de dar pláticas, como esta o como las demás de la escuela de verano, pero no sean malvados y no nos juzguen muy en serio ahorita de acuerdo a lo que yo les vaya a decir. En realidad no es la idea que juzguen a los demás, sino ejemplificar algo que en mi opinión se hace con mucha frecuencia. Yo lo veo seguido. Como no se trata de quemar gente ni de tirarme contra áreas de matemáticas donde esto ocurra más, según mi opinión, ni nada así, voy a poner un ejemplo ficticio. Para eso voy a dar un breviario cultural. Estos objetos de aquí espero que les sean familiares, son las cónicas, algunos de ellos los vemos antes de la universidad, algunos de nosotros, algunos otros pues no los vieron, pero los ven en la universidad. Recientemente me topé con gente que ni siquiera en la universidad los ve, pero bueno, son objetos muy viejitos, se conocen desde hace muchísimos años, muchos siglos, y son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Mucho tiempo después de que se empezaron a estudiar, ya que teníamos coordenadas, lo cual ocurrió hasta después de la Edad Media, se dieron cuenta que estos objetos se pueden describir por medio de ecuaciones cuadráticas, como esta de aquí abajo. Son como esta de aquí abajo siempre y cuando los ejes de las cónicas estén acordes con los ejes coordenados, que no voy a decir qué significa eso, pero piensen que es que están derechitas, como estas de aquí, ¿no? Que pueden pensar que está o vertical o horizontal. Y entonces los términos cuadráticos son o bien un término en x cuadrada, un término en y cuadrada, o bien los dos, como en el caso que puse aquí abajo, ¿no? Y eso depende de si a o b son 0. Y después hay términos lineales y puede ser que término independiente. Pero si la cónica está chuequita, lo que quiere decir que los ejes no están acordes con los ejes coordenados, aquí piensen que esta parábola tiene un eje que es inclinado, no es ni horizontal ni vertical, entonces también tienen ecuaciones y también son cuadráticas, pero aparece un término cruzado, ese de ahí. Es un término cuadrático, tiene grado 2, pero ahora aparecen tanto la variable x como la variable y. Y eso quiere decir que este escalar c de aquí es distinto de 0, ¿no? En las otras sí era 0. Bueno, hasta ahí va mi repaso de cónicas. Si no estudiaron esto, no se preocupen, es una realidad. Hay muchos libros que hablan de esto y podrán verlo después. Para mi ejemplo acerca de las pláticas, voy a hacer el siguiente ejemplo ficticio. Supónganse que yo soy el profesor Saturno, así me llamo. Profesor Saturno que hace unos 200 o 300 años estaba estudiando acerca del álgebra lineal, pero también estaba al tanto de estas preocupaciones de la geometría analítica y de las cónicas chuequitas, y se me ocurrió una idea buenísima. Tomé esta ecuación de la cónica, esta ecuación general, bueno, sí, no les voy a dar más detalles, hay cónicas degeneradas, pero asuman por ahorita que no. Entonces tomo esta ecuación general de la cónica y la voy a escribir de manera matricial. Yo siendo experto en álgebra lineal, pues me parece natural en vez de verla como un polinomio, verla como en términos de productos y sumas de matrices. La parte cuadrática la represento con algo que se llama una forma bilineal. Últimamente estoy aplicando el vector XY, que es el vector de mis incógnitas, una forma cuadrática. Bueno, no sé qué tanto sentido haga esto para ustedes, pero si estudian mucho álgebra lineal, esto es muy natural. Y la parte lineal la asocio a una transformación lineal de las normalitas. Y luego está la constante que la paso para el otro lado. Así que si yo quiero decir cosas acerca de esa ecuación que tiene un término cruzado que es muy difícil de manejar de manera directa, lo puedo pasar a una forma matricial que yo como experto de álgebra lineal, yo profesor Saturno hace 200 años, experto en álgebra lineal, sé hacer muy bien. Y esto tiene ventajas. Bueno, en realidad esta matriz de aquí tengo muchas maneras de elegirla, pero hay resultados de álgebra lineal buenísimos que me dicen bajo qué condiciones esa matriz la puedo expresar de otra forma en otras coordenadas, en particular en una forma diagonal. Hay un tema de diagonalización de matrices en álgebra lineal. Resulta que si yo pongo C sobre 2 y C sobre 2 ahí, sí puedo siempre expresarlo de esta manera.
Y para poder hacerlo, lo único que necesito hacer es cambiar mis coordenadas. En vez de tomar coordenadas X y Y que estaban chuequitas, necesito tomar una X y Y, pero ahora van a estar derechitas. Eso es lo que va a garantizar que aparezcan A' y B'. Y ese cambio de coordenada es por medio de una matriz de rotación. O sea que en vez de tomar las coordenadas X, Y usuales, tomo coordenadas X', X', que son las usuales, rotadas tantito, pero eso sí lo sé hacer. Había este tema de cambio de base, cambio de base, matriz de cambio de base, multiplico por esa todas las veces que aparece XY y ya terminé. Estoy escribiendo esta ecuación en otra base distinta y como resultado puedo escribir esta ecuación de aquí arriba como una ecuación de las que sí conozco y sí sé manipular facilito, donde los ejes de mi cónica coinciden con los, bueno, no necesariamente coinciden, pero están alineados, son de los que me funcionan con los ejes nuevos que yo estoy tomando aquí con mis nuevas coordenadas. O sea que de entrada ya puedo decir qué cónica es, puedo encontrar su foco, su centro, cuando tienen, etcétera. Y después decir, bueno, si el foco era el de aquí, le aplico la transformación que usé y regreso al foco original. Entonces, esto es algo que si uno tiene suerte le enseñan en un curso de geometría analítica o de álgebra lineal, se conoce desde hace mucho. Pero bueno, supónganse que yo, el profesor Saturno, fui quien lo descubrió hace 200 o 300 años. Como buen matemático, estoy súper entusiasmado de haber descubierto algo tan bonito y que me resuelve esto de una manera tan práctica, tan teórica, que me relaciona la geometría analítica con otra área que yo estoy desarrollando, el álgebra lineal. Entonces, quiero compartir esto con el mundo. Y una de las principales maneras de compartir conocimiento que tenemos los matemáticos es dar pláticas acerca de ello. Entonces, bueno, por ahí alguno de mis colegas le sopló a alguien de los que hace geometría analítica que yo tengo un super descubrimiento de cómo tratar las cónicas que tienen términos cruzados. Y ahí va y les cuenta a sus cuates de la geometría analítica. Y entonces cuando organizan un congreso de geometría analítica internacional en Timbuktu y demás, me invitan a mí, el profesor Saturno, a dar una plática plenaria en el 50º Congreso de Geometría Analítica en Timbuktu. Yo encantado de la vida, es un honor dar una plenaria, digo, no, pues sí, claro, y voy a hablarles de esto, ¿no? De cómo tratar las cónicas con término cruzado, ¿no? Las chuequitas. Entonces sí, ya quedó todo arreglado. Y me pongo a pensar, ahora voy a preparar mi plática. Claro, hay quienes ni siquiera preparan la plática, afortunadamente son poquitos, pero no, yo soy de los que sí preparan su plática, me preocupa esa parte. Y me pregunto, ¿qué es lo que más ganas tengo que compartir con mi público, con otros matemáticos? Y pienso que yo quiero compartir cierta parte de una prueba que se me hizo súper bonita, ¿no? Muy elegante y donde todo encajaba pues como un rompecabezas bien hecho, ¿no? Donde no quedaban huequitos y todo era muy bonito de acuerdo a mi propia estética. Entonces, si quiero mostrar eso, pues tengo que mostrar todo lo que lleva a ello, ¿no? A lo mejor tengo que definir algunos conceptos que estoy usando, tengo que recordar algunos lemas de álgebra lineal, no sé. Y bueno, puedo empezar diciendo de dónde viene este problema, ¿no? Están las cónicas que tienen este término cruzado y de ahí es de donde saco estas ecuaciones en términos de matrices. Y pues ya, mido mi plática, si dan los 50 minutos que me van a dar, entonces me presento en el congreso y empiezo a hablar y termino de hablar y veo que la gente no me siguió mucho. A lo mejor a lo largo de la plática veo como si se estuvieran cayendo las caras de ya me dormí. Bueno, no pasa eso, ¿no? Pero uno más o menos se da cuenta. Bueno, cuando son presenciales, ahorita no tengo la menor idea de cuántos me están haciendo caso, pero en pláticas presenciales, uno sí ve, estos de aquí seguro ya me dejaron de prestar atención, estos de aquí pues parece que sí me van siguiendo, estos de allá no tengo idea, puede ser que sí, puede ser que no. Y entonces yo, profesor Saturno, hace 200 años, me di cuenta de que pues la regué feo. La audiencia que tenía pues dejó de ponerme atención a los 15 minutos en promedio, ¿no? Hubo otros que tardaron como media hora, otros que un par que a lo mejor sí me siguieron mucho, otros que a los 5 minutos ya no tenían idea de lo que estaba hablando. Y si me metiera en la cabeza de alguien de la audiencia, probablemente lo que pasó por su cabeza fue lo siguiente. Pues yo soy un profesor de geometría analítica. Vengo a este congreso de geometría analítica y vengo a una de las pláticas plenarias que se supone que son las que no me debería perder, las que van a ser mejores, están llamadas a ser las pláticas de este congreso, las que yo voy a recordar.
Y esta persona me habla de 5 a 10 minutos de geometría analítica para motivar un problema de álgebra lineal, de la cual pues sí conozco las bases, pero no me acuerdo de todas las cosas que me dieron en mi curso. Y de ese problema de álgebra lineal, él se sigue, define nueva terminología, se mete en resultados que pues yo entendí los primeros, algunos otros eran nuevos para mí, y era muy difícil para mí conservar todo lo nuevo o lo que me estaba recordando y que yo no tengo presente. Al grado de que cuando enunció el teorema principal del que él quería hablar, ya no significaba nada para mí, no estaba siguiendo, yo ya no tenía intuición de qué es de lo que estaba hablando. Y luego lo demostró, entonces olvídalo, en esa parte ya no puse ninguna atención. Yo siento que eso pasa muchísimo en las pláticas de hoy en día. Y si el objetivo del expositor era quiero compartir esta parte de la prueba, pues fracasó estrepitosamente porque la gente ni siquiera entendió el enunciado del resultado. O a lo mejor el enunciado sí, pero empezando en la prueba se perdieron. Y bueno, ese objetivo fracasó, pero algunos otros objetivos también. El objetivo de yo hablo porque quiero que me entiendan y que es uno que tenemos muchísimos de los matemáticos, fracasó también feo. Y ese objetivo sí pude haberlo aliviado. El otro objetivo, bueno, ahorita hablo del otro objetivo, pero ese objetivo lo pude haber aliviado, el de que me entendieran estos en el Congreso de Geometría Analítica, eligiendo otro tema en vez de ese. Y en vez de centrarme en ese teorema y esa parte tan bonita, pude haberme centrado en la conversión de ecuaciones de cónicas a ecuaciones matriciales, incluir más ejemplos que involucraran más partes de todo el procedimiento que yo diseñé y dedicar al menos media hora a esa parte de vincular la geometría analítica con lo que estoy haciendo. Y a lo mejor sí va a haber una parte técnica, pero que no sea la mayoría de la plática, que sea algo que si alguien no puede seguir, no crea que se perdió tanto de la plática. Ahí habría logrado que se me siguiera y que estas personas, quienes tuvieran suficiente interés en las cónicas chuequitas, después me contactaran, oye, quiero aprender más de eso, a ver, dame la bibliografía o podemos colaborar, bla, bla, bla. Eso debió haber hecho este autor. Bueno, esto es muy categórico, esa es una de las cosas que pudo haber hecho ese autor para cumplir su objetivo y probablemente hubiera algunas otras. Si él lo que quería era compartir esa parte de la prueba, entonces debió haberlo hecho en otro lugar. Debió haber pedido que se le invitara a un seminario especializado de álgebra lineal y ahí hablar. ¿Por qué cambié de la tercera persona, verdad? Yo soy el profesor Saturno. Yo, profesor Saturno, si quería exponer esto bien especializado, debía haberlo dado en un seminario donde los que me fueran a escuchar ya no necesitaran introducción a esos teoremas básicos de álgebra lineal, tuvieran todo en la cabeza y pudiera empezar de, a ver, les enuncio este teorema y lo voy a demostrar. Ahí sí podría haber logrado mi objetivo. El que se metió la pata, el que se puso obstáculos para no llegar a su objetivo, fui yo, el profesor Saturno, que habló de un tema no apto para una audiencia a la que se me invitó. Entonces aquí termina mi segundo ejemplo. Para el tercer ejemplo voy a hablar de libros de texto, este es más cortito. A mí me pasó esto 2 veces en el último año, probablemente a ustedes también les ha pasado. Imagínense que ustedes toman un libro, antes de eso, que ustedes están trabajando en algo y necesitan un teorema de un tema que ya vieron hace algunos años, bueno, hace 2 años a lo mejor, por ahí. Piensen de ecuaciones diferenciales, realmente el área no importa. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, si no me acuerdo bien de las hipótesis o la conclusión, no estoy seguro si es la versión general o la versión particular, pues voy a un libro de texto. Bueno, esa es una de las opciones. Claro que hay más. Le puedo preguntar a mi cuate que hace ecuaciones diferenciales y él también me debería dar la respuesta rápido, ¿no? Pero imagínense que me da flojera salir de mi oficina y siquiera sacar el celular y voy a mi librero y tomo mi libro de ecuaciones diferenciales. No me pasó con ecuaciones diferenciales, me pasó con otra área. Este es un ejemplo. Y entonces veo en el índice del contenido, debe ser en tal capítulo en el que están hablando de tal ecuaciones de este estilo. Veo en las secciones, ok, en la sección 5.2, esa es la que voy a buscar, ¿cuál es la página? Fulanita. Ah, y tiene más, a ver, teorema fundamental no sé qué, o teorema de unicidad. Veo cuál es la página y llego a la página, la abro. A ver, parece que este es el teorema que yo quería ver. Yo empiezo a leer y no entiendo ni jota. La primera cosa que noto es que la notación no sé qué significa. Las letras que está usando no son
no me dicen nada, ya sea porque se me olvidó y sí las usé cuando tomé ese curso, o porque este profesor, perdón, el escritor, el autor del libro, escribió en una anotación distinta a la que yo tomé. Bueno, ese es un problema, pero probablemente lo puedo resolver leyendo tantito antes. A veces, poquito antes dice sea D mayúscula, bla, 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 y entonces ya sé qué es y ya le puedo entender. Bueno, regreso un poco y veo que ahora entiendo todavía menos, que hay varios términos. Aquí ya no es nada más símbolos, ¿no? De la notación, sino términos a los que yo no estoy acostumbrado. Y entonces va creciendo la furia dentro de mí. Yo quería resolver esto en un par de minutos, ¿no? Y ahora, para poder entender algo que yo sé que sí puedo entender, que ya entendí alguna vez, parece que tengo que leer todo este capítulo completo o a lo mejor desde antes de este y va. Las 2 veces que me ocurrió en estos 12 meses, yo sentía desesperación de esto debería ser fácil. Bueno, uno debe respirar tranquilo y entender que la anotación es distinta por varias razones y eso es algo que el autor del libro no tiene la culpa normalmente y tampoco puede solucionar, ya sea porque la teoría se desarrolló en países distintos, por personas distintas o en momentos distintos, o uno era algebrista y otro era geómetra y entonces la anotación más adecuada para los que le servía era tal. Son distintas y yo tengo que lidiar con ello. Yo, escritor del libro, peor aún, tengo que lidiar con ello, ¿no? A la hora de estar escribiendo mi libro y poniendo referencias, probablemente a mí me da dolores de cabeza. Así que al otro mí, al lector del libro, pues peor, ¿no? Tengo que aceptar que este libro pues va a estar en cierta notación, no puede tener todas las notaciones al mismo tiempo, probablemente sería más confuso ni nada así. Entonces, bueno, entiendo la filosofía del autor del libro ahora, ¿no? Él eligió una notación y una terminología. Si él lo quiso hacer de manera que el lector lo pueda seguir sin tener que chutarse todo lo del principio del libro, hay maneras sencillas, por ejemplo, poniendo un glosario de símbolos y un glosario de términos, un índice de símbolos y un glosario de términos, ¿no? Y muchos de los libros de texto los tienen. Al final dice index si está en inglés, índice temático si está en español, y ahí uno ve, ok, quería buscar tal término, entonces está en tal página. Entonces me voy a tal página y veo la definición y ya le entendí ese término. Muy bien. Y quería tal símbolo, no sé qué es. Ahí me dicen qué página lo definieron. Bueno, en una de las veces que me ocurrió en este año que tenía que buscar en un libro y que no entendía, sí había los dos índices, el de glosarios y el glosario, bueno, el índice temático y el índice de símbolos. Y mi problema lo resolví, pues tal vez no en 2 minutos, pero en 5 o en algo muy razonable. Y ya, quedé contento. En el otro caso, no. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, si yo quería resolver una duda sencillita, ¿no? De cuál es la conclusión, esta o la más general, cuáles son las hipótesis que tanto le tengo que pedir al resultado para que se valga. Eh, y el libro me está diciendo, pues mira, no me vas a entender a menos que me leas desde el principio, pues lo que voy a hacer es buscar otro libro, ¿no? De texto o de plano, pues preguntarle a alguno de mis colegas y ya no leer ese libro. O sea que si el objetivo del autor era decirle al mundo, esta es la notación correcta y todos van a tener que seguir esta notación al grado que ni siquiera les voy a poner índice de símbolos ni nada, pues le salió muy mal porque no vamos a leer su libro, ¿no? Bueno, yo no creo que la gente tenga ese objetivo, pero algunos otros objetivos de tratar de popularizar la notación o de algunas ideas mostrarlas, se van a perder si la cantidad de gente que lee el libro es menor. Y esto se podría haber resuelto con un poquito más de trabajo, incluyendo estos índices al final que mencioné. Bueno, entonces aquí una vez más es el autor del libro, el matemático, el que se puso obstáculos por no hacer un poquito más. Con esto voy a dejar los ejemplos. En esta plática mi objetivo de ninguna manera es mostrar pesimismo. Mostrarles un mundo muy triste en el que los matemáticos hacemos las cosas mal y no las sabemos hacer bien. Y bueno, es cierto, las podemos hacer mejor, pero yo creo que hay muy buenos ejemplos de profesores. Al menos en México yo he tenido maestros que me han explicado las cosas de bien, veo a mis compañeros y me dicen, sí, yo lo entendí perfecto, ¿no? Yo creo que hay muy buenos escritores de libros de texto. Yo creo que hay muy buenos escritores de artículos de investigación y de artículos de divulgación. No todos, es cierto, pero yo creo que hay muchos y son ejemplos que debemos seguir. No solo en ese sentido, también quiero mostrarles, me puse a buscar bibliografía
de estos temas, cómo dar clases, cómo dar pláticas, cómo escribir matemáticas. No me costó mucho trabajo encontrar estas 8 citas de aquí. Bueno, una es mía, ¿verdad? Y hasta estoy haciendo comercial, pero las otras 7 no me costó tanto trabajo. Fue más o menos rápido. Y aquí no fue de todos los temas que puse, pero yo creo que si ustedes quieren algo específico y buscan, van a encontrar algún texto que les dé nociones de qué pueden hacer para mejorar cuando están dando clases o cuando están escribiendo cierto tipo de texto o cierto otro. Espero que esto lo vayan a tener disponible. ¿Sí les compartí pantalla? No, ¿verdad? Ah, No. ok, les voy a compartir pantalla con esa bibliografía, si no, no la van a ver. De todos modos, espero que esto lo tengan disponible después, las láminas de la plática, que como verán no son muchas y probablemente esta sea la única que les importe. Bueno, ahí hay cierta bibliografía para mejorar en estas ideas. Pero mi punto principal es, en ninguno de estos lugares va a haber un recetario infalible que haga que, no importa qué hagan ustedes, no se pueden equivocar y les van a salir bien sus clases y sus pláticas y sus textos. Esto yo no creo que exista. Estos son inicios que deben tomar ustedes para mejorar por ustedes mismos con sus objetivos propios a que sí se logren. Para poder dar buenas pláticas, para poder ser buenos maestros, para poder ser buenos escritores de matemáticas, primero tienen que dar clases, dar pláticas, escribir matemáticas. Hay gente súper talentosa y que a la primera lo hace bastante bien. Si ustedes son de esos, mis respetos, qué padre y qué bueno, y son un ejemplo a seguir. La mayoría de nosotros nos toma varias veces. Las primeras veces, pues tristemente es de esas de echando a perder se aprende, ¿no? Y di clase y un curso no me entendieron nada y yo los veía con cara de sufrimiento y pues ni modo. Pero puedo ponerme como propósito no volver a hacer lo mismo, que mis siguientes cursos sean mejores. Y yo creo que esa es una parte esencial. Si queremos ser buenos maestros, buenos expositores, buenos escritores, tenemos que escribir. Ese es el primer paso. Bueno, escribir, dar clases, ser bueno, dar pláticas. Después de hacerlo, tenemos que hacer una evaluación lo más objetiva posible y en esto, mientras más ayuda tengamos, mejor. Si podemos pedirle a nuestros cuates, por favor, lee tal texto y dime bla, o vea mi plática y después dime las cosas que no te hayan gustado y sé lo más concreto posible. Debemos tomar, bueno, esa es la segunda parte, hay que hacer una evaluación objetiva. Si podemos tener ayuda, mejor. Si no tenemos ayuda, hay que buscar manera de nosotros podernos dar cuenta. Eso es muy difícil, darnos cuenta cuando lo que estamos haciendo está mal. Por eso sugiero que haya ayuda, pero pues sí se puede. Identificar cuando ya dormimos a la audiencia no es tan difícil, ¿no? Cuando los vemos. Ahorita no veo a nadie, entonces insisto, puede que ya los haya dormido a todos o que todos estén súper prendidos. Espero que sea la segunda. Pero bueno, la tercera parte es, ya que identificamos, ya que tenemos nuestra evaluación, hay que sacar las cosas positivas, las cosas que a lo mejor ni siquiera nos esperábamos, pero fueron comentarios buenos. Y esas hay que ver qué tanto las podemos involucrar en ocasiones futuras. Y las cosas negativas, evitarlas. Eso requiere trabajo. ¿Cómo hago para evitar, no sé, ya no perder a mis grupos cuando estoy dando clases? O elegir mal mis temas de pláticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde pueden entrar estos textos, pero como sugerencias. No todo le va a funcionar a todas las personas. No todos los textos están hechos para funcionar en todos los países. Hay uno ahí que está hecho para audiencias, para dar pláticas, cuando en la audiencia se espera que haya vacas sagradas, gente que gana premios Fields, etcétera. No es lo mismo. Ese tal vez no me va a servir a mí si yo jamás voy a tener una persona así en mi audiencia. A eso es a lo que me refiero en que, bueno, tener opiniones de varias personas de cómo le hacen ellos para dar sus clases o de textos distintos que hayan escrito en distintos tiempos, distintos lugares, de cómo hacer estas labores, ayuda. Bueno, continuando con la idea de esta escuela, que en buena medida es ofrecerles a ustedes lo que se hace en Morelia, tratando de encandilarlos para que intenten nuestro examen de admisión y traten de entrar a nuestro posgrado, a nuestra maestría o a nuestro doctorado. Nosotros en nuestro posgrado tenemos cosas que ayudan para esto también, pero no curriculares, ¿no? No estamos tan sofisticados todavía. Hay un seminario de becarios. Esto lo tienen muchos programas. Si ustedes están en uno de ellos o entran a un programa que tiene seminario de becarios, participen. Es una muy buena idea. Den plática ahí.
Si la riegan no es tan grave porque ahí están sus cuates, ¿no? Son otros estudiantes que seguramente algunos de ellos también la van a regar. O sea, es un lugar donde la pueden regar sin consecuencias. Pero si se arma un buen ambiente de suficiente confianza y suficiente respeto, pueden empezar a exigirse unos a otros y a decir, es que esta plática no era la adecuada. Tenías que habernos, vaya, el nivel estuvo muy alto o muy bajo, y entonces sería bueno que nos volvieras a hablar en un año, pero esa vez toma en cuenta tales cosas para que sí lo hagas bien. A ese seminario, al menos en mi opinión, no deberían ir profesores, que luego influye a que los estudiantes se pongan nerviosos. Y creo que casi nunca van, pero a veces sí, bueno, yo no soy el director del seminario y no debería, es organizado por estudiantes. Pero en fin, es un espacio para promover el que se aprenda a dar pláticas. Y aunque no les toque dar pláticas, vayan. Es bueno ir a escuchar lo que están haciendo otros matemáticos, tanto por aprender, bueno, mantener contacto con otras áreas matemáticas de las que ya no tomamos curso y dejar de ser matemáticos unidimensionales, como para participar en esta parte de, a ver, yo te ayudo, si estás dando mal pláticas, si quieres retroalimentación, yo te puedo decir lo que yo ya no pude seguir, lo que yo siento que estuvo mal, etcétera. Esa es una cosa. No solo se está promoviendo el seminario de becarios, se está promoviendo otra actividad de la cual Naila aquí presente es organizadora, en la cual se exponen temas no necesariamente de lo que yo estoy haciendo en mi investigación, sino de mi área nada más, ¿no? Como para decirle a otras personas cierto tipo de matemáticas que posiblemente no conocen, pero que pueden ser muy viejitas. Y de eso después hago un libro que es un texto, perdón, no un libro, un artículo, un capítulo, digamos, del libro, como quiera que se vea, un texto que se va a incluir en memorias de este semestre o de este año, de las memorias matemáticas, así se llama. Entonces ahí uno como estudiante en un semestre en el que no esté tan atareado, puede practicar la escritura de textos y puede pedirle ayuda a su tutor o al comité editorial de esta revista o como se llame. En fin, además de eso, se organizan muchas actividades en Morelia. Ustedes, si van a estar en una actividad organizada por sus tutores, pueden pedirle que los incluya, tal vez no oficialmente en el comité organizador, pero que poco a poco vayan viendo qué cosas forman parte de organizar eventos académicos. Hay muchas tareas ahí involucradas. Entonces, ir aprendiendo poco a poco es bueno. En fin, entonces, en resumen, de estos temas de cosas que deben saber matemáticos, además de las cosas que deben saber los matemáticos, nuestro posgrado también tiene una oferta. Muchos otros posgrados también la tienen, en particular este la tiene. O sea que, igual que los demás, los invito a que tomen en cuenta este posgrado a la hora de decidir dónde van a hacer su maestría o su doctorado. Y por último, quiero hacer una invitación, esto sí es a título personal, meramente personal. En mi opinión, tenemos mucho por mejorar como matemáticos en todas estas actividades que dije. Las principales siendo dar clases, dar pláticas, escritura de textos, pero también las demás que mencioné y todas las demás que ustedes vean que se hacen. Para mejorarlo, los textos que yo mostré, pues son una ayuda que hay. Realmente no van a mejorar hasta que nosotros como matemáticos, como comunidad, hagamos conciencia de cuáles cosas se están haciendo de manera deficiente y cómo pueden mejorar. Solo cuando seamos muchos los que somos conscientes de eso y muchos los que decidamos poner de nuestra parte para no ser parte del problema es que vamos a ver soluciones. Si algunos de ustedes, igual que yo, sienten que el porcentaje de pláticas que no entendemos es muy alto, bueno, que no entendemos siendo que sí deberíamos entender porque es para tal o cual público, esto es algo que se puede hacer. Vamos a empezar por yo mejorar. Las personas que están alrededor de mí, mis amigos, mis compañeros, mejorar y poco a poco esperar que esto se vaya transmitiendo a los demás. Esto lo podemos hacer bien y a veces se hace bien, insisto, no, yo creo que muchas veces se hace bien, pero lo podemos hacer mejor y depende de nosotros. Con esto termino. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna pregunta por parte del público? Es una ventaja de las pláticas virtuales. Los profesores no los podemos morder ni aventarles gis ni nada de eso. Entonces aquí sí pregunten con confianza y ni los conozco entonces.
Bueno, alguien pregunta que si puedes volver a poner la bibliografía, que de todas maneras, en cuanto tú me mandes la presentación, yo se las voy a entregar a todos. A ver, la voy a dejar aquí por un rato. Y bueno, insisto, estos son los que encontré cuando yo escribí mi artículo, que es el penúltimo. Puse creo que otros 2 o 3 de estos y en 5 o 10 minutos encontré todos los demás más o menos rápido. O sea, no se limiten a estos. Si buscan van a encontrar más. Sobre todo, si no les gusta alguno de ellos, pues no le den caso y busquen otro. ¿Preguntas? Alguien pregunta que cómo fue su experiencia viviendo el sentido de una comunidad matemática desde la universidad hasta ahora. Otra vez, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo fue tu experiencia viendo el sentido de una comunidad matemática desde la universidad hasta ahora? Ay, no estoy seguro de entender bien qué respuesta esperan. A ver, mi sentir respecto a lo que dije en la plática es, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM en la Ciudad de México. Mi opinión, pero además estudié no la licenciatura en matemáticas, sino la licenciatura en actuaría, donde tomábamos cursos de matemáticas financieras o de otro carácter, además de cálculo, álgebra lineal, álgebra moderna, álgebra sí, moderna, creo que se llama, no sé, con los matemáticos y los físicos. Las materias de matemáticas, a mi opinión, estaban muy bien dadas, casi todas, más del 90%, en comparación con las de actuaría, donde yo no veía el mismo compromiso de parte de los profesores, donde no les importaba llegar tarde, no les importaba faltar alguna vez o terminar muy temprano, ¿no? Hacernos parar para llegar a la clase de 7 de la mañana y dejarnos ir a las 7:10. Daba mucho coraje, me hubiera gustado que me hubiera dicho mejor, la próxima vez los veo a las 7:30 porque voy a llegar tarde y pues ya, ¿no? Nada más de 10 minutos, no importa tanto. En ese sentido, la comunidad matemática de cuando yo estudié se me hacía bastante responsable. Quiero creer que sigue así. En cuanto a pláticas, yo siento que nos falta mucho esa parte de ser conscientes de qué cosas hacemos mal. Yo he oído muchas críticas de pláticas que yo mismo critico, pero como que alguna tendencia clara a mejorarlo como comunidad, no veo. A mí me encantaría que hubiera un curso de licenciatura en el que parte del temario fuera hacer determinadas cosas, como enseñar tips que debe hacer un estudiante cuando esté escribiendo una tesis o cuando esté escribiendo una solicitud de trabajo, etcétera. Esto pudiera no ser curricular, no sé, pero el hecho de que no lo haya, siento yo que está haciendo que se perpetúen problemas como los que yo veo a la hora de dar pláticas. En cuanto a las clases, pues también podría mejorar. Yo siento que las clases que tomé en general son buenas. Pues no sé, en otras universidades puede ser distinto. Los eventos también siento que, como las pláticas, podrían mejorar mucho el entender cuáles son los objetivos de un simposio, de un coloquio, de un seminario, de un congreso. Hoy realmente lo que he visto en mis colegas es les llamamos como nos da la gana, independientemente de su naturaleza, lo cual es un poco feo. A veces llega gente que sabiendo de qué se trataba no iba a llegar porque no le interesa mucho y pues qué mal que estuvo ahí y tiene que chutar un evento que no le interesa, o al revés, gente que sí le interesaba dijo, ay, es una escuela y yo quería que fuera un congreso, entonces no voy, cuando en realidad sí tenía la naturaleza de lo que ellos esperaban. Siento que en general falta mucho de crearnos esta conciencia de cuáles son nuestras labores principales como académicos, qué significan, cuáles son sus objetivos, ejemplos de cosas que no están bien en el sentido de que nos limitan el poder llegar a los objetivos adecuadamente y cosas que sí se están haciendo bien como para que todos las tomemos en cuenta. De eso yo creo que falta mucho, pero no veo que haya un malvado de la película que quiera que salgan mal y esté haciendo cosas adrede para que salgan. Afortunadamente no veo de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos mucho por mejorar como comunidad. No sé si eso contesta la pregunta, pero del tema de la plática supongo que es lo que me corresponde contestar. Una última pregunta. ¿Qué recomendaciones das para expresar mejor las temáticas? No solo Eh, divulgativas. Se cortó un poco el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué recomendaciones para expresar las ideas matemáticas?
Bueno, a ver. Que no Una, solo sean divulgativa. sí, y eso es importante. En el penúltimo texto de estos lo escribí yo, ¿no? Ahí estoy yo, Daniel Pellicer, en Miscelánea Matemática. Eso es abierto, lo puede descargar quien sea de internet después de 2 años que ya pasaron. O sea que pueden ver ahí mi texto. Ahí hago énfasis en que la audiencia es muy importante. Entonces, qué bueno que en la pregunta lo aclararon. No es lo mismo ir a dar pláticas a niños de 10 años, donde se tienen que explicar las cosas pues de una manera particular para que puedan entenderlas ellas, casi con bolitas y palitos, lo que se pueda explicar así, a explicarla para otras personas. Aún en ese texto ponía el ejemplo del último teorema de Fermat, que lo presenté en las láminas. A ver, le voy a pasar. Ay, no me deja. Aquí está. Este último teorema de Fermat, se puede explicar a estudiantes probablemente desde secundaria. Yo no sé si antes, porque estas cosas son cosas que uno ve, las potencias de un número entero, y todos estos son enteros, las podemos calcular antes, ¿no? Y el que tenga soluciones enteras, pues, a lo mejor no lo han visto, pero sí se puede explicar, ¿no? Se pueden dar ejemplos. Nada más que una plática que yo vaya a dar a estudiantes de universidad en matemáticas de esto, va a ser muy distinta a una plática que les pueda dar a los de secundaria, ¿no? A los de secundaria, pues no les puedo hablar ni de ceros, de ecuaciones, algo así, como que no lo han visto, o cosas técnicas de les hago la gráfica de la función bla, eso no existe. Para licenciatura, bueno, sí, no me preguntaron para un público específico. Primero que nada, dependiendo del público, las herramientas que pueden usar son distintas. Pero en general, si van a hablar de su trabajo a gente que no es experta de su área, yo sugiero no formular los enunciados así como formulé la hipótesis de Riemann. Esta es la formulación que podrían encontrar en Internet o en los libros. Y es rigurosa, es la que si uno va a trabajar en este problema, debe saber con todos sus detalles, todas sus hipótesis y sin faltarles nada. Pero si yo le quiero explicar la hipótesis de Riemann a gente de la primera mitad de la licenciatura que todavía no conoce de cálculo complejo, voy a tener que explicar mucho. Voy a llegar a la formulación tal vez hasta el final de la plática. Y entonces lo que tengo que hacer es dedicar la plática a ver, les voy a hablar algo de análisis, de convergencia, como para que pueda tener sentido que converja esta función z de Riemann. Les voy a platicar de los números complejos para que vean, tengan cierta intuición de qué significa una función de los complejos en los complejos, a quienes no la hayan visto, ¿no? Que se puede modelar como algo en 4 dimensiones, o puedo ver como curvas de nivel, ¿no? Quiénes son los puntos del plano complejo que van a dar a tal punto o a tal recta, etcétera. Y dedicar mucha parte a eso, a que la audiencia comprenda los ingredientes de lo que yo les voy a decir. De entrada, tengo que elegir un tema en el que eso sea posible. Entonces, aunque yo hable de mi trabajo, les quiero platicar mi último teorema, es posible que solo pueda platicarles el enunciado del teorema y que mi plática sea acerca de, quiero que entiendas de qué se trata. Te voy a platicar de los ingredientes en el resto de la plática. Si sí da más tiempo, bueno, pues te puedo platicar un poquito de la prueba. Pero insisto, ser sumamente técnico con una audiencia que no es especializada en mi tema, es como que yo solito ponerme un alto riesgo de que no se me siga. Otra de las sugerencias típicas es, bueno, para este no aplica ni para el de Fermat, pero si yo tengo un teorema muy general, puedo en la plática probar un teorema particular. En vez de tener varios parámetros, pues algunos los fijo y nada más dejo libre un parámetro tal vez, ¿no? O algo que me diga, a ver, este teorema lo voy a enunciar en 2 dimensiones y ya. Entonces, doy la plática acerca de esa versión particular, de modo que sí sea comprensible la idea que quiero transmitir, aún en esa versión particular, ¿no? Que no sea exageradamente sencilla, que no tenga esos ingredientes. Y ya que se me entendió de esa particular, ahora sí, al final de la plática, ya sin abundar, digo, esto se generaliza a más dimensiones o con estos otros parámetros que significan A, B y C, etcétera. Y entonces se me habrá entendido la idea de qué es lo que dije, aunque tal vez no en toda la extensión que yo le entiendo, pero mi objetivo era que se me entendiera la idea, vaya, que se me entienda todo el trabajo que hago. No lo puedo hacer si no es en una audiencia
muy calificada en mi tema, ¿no? Ya que estamos a nivel investigación, para que se me entiendan todos los detalles, no se va a lograr si no es en una comunidad especializada. Y para hablar a comunidades especializadas, ahí es más fácil, porque ahí sí se puede usar toda la terminología que pues es común o no sé, los problemas son normalmente cuando se trata de explicar a personas cuyo conocimiento matemático difiere mucho del mío, ya sea porque son muy jóvenes o porque están en otras áreas o porque sus intereses son muy distintos. Entonces, esa es mi recomendación general, supongo. Muy bien. Bueno, debido a que ya nos acabó el tiempo, a aquellas personas que tengan más preguntas, les pido de favor que me las hagan llegar vía correo y yo se las haré llegar a Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. De nada. Gracias por la presentación. Chicos, muchas gracias por asistir el día de hoy a los cursos. A las 4:20 están sus sesiones de ejercicios y pues para que entren y no lo pierdan. Muchísimas gracias. Nos vemos, bueno, yo ya no los veo hasta mañana, entonces, buen provecho.